mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? 2 de la tarde con 3 minutos. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental, que busca frenar en una acelerada agenda diaria para conocer, como su nombre lo indica, los matices de los hechos que se vuelven relevantes en Costa Rica y en el mundo. Aspira Matices, que ya está cerca de cumplir un año, a hacer un programa de debate profundo, de análisis de la realidad nacional e internacional, de explorar ahí en las causas de los fenómenos que se vuelven noticia entonces día con día. Hoy quiero saludar a mis compañeros que están aquí conmigo. Alexander Rivera, nuestro jefe de información. Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Randall, buenas tardes, y buenas tardes también a todos los amigos oyentes y los televidentes. Estamos muy felices de reencontrarnos de nuevo en este espacio para tomar un café después de almuerzo y analizar los temas más importantes de Costa Rica y también de lo que sucede fuera de nuestras fronteras. Y ya está corriendo Chelita con el café para arrancar ahora sí, bien literalmente tomando café. Isel Martínez, nuestra productora, está aquí también con nosotros. ¿Qué tal, Isel? Buenas tardes. Qué rico el cafecito. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todas las personas después del almuerzo. Martes de Consejo de Gobierno, martes de comparecencia, incluso el director ejecutivo del CONESUB, que era una nota que les traíamos en la segunda emisión. Sin duda mucha información hoy. Sí, antes de entrar al tema de fondo hoy, que va a estar bastante interesante, hay temas importantes en la agenda nacional. Hoy hubo efectivamente Consejo de Gobierno. El presidente Solís ha recibido algunas críticas de oposición sobre sus viajes al exterior. Le han pedido a algunos diputados de oposición concentrarse más en lo que ocurre en el país y no estar saliendo tanto. Hoy, Alex, ustedes estuvieron ahí en Consejo de Gobierno. El presidente defiende sus viajes. Yo ayer decían, per se, no veo nada malo en que el presidente viaje, y el presidente tampoco. Así es, decía el canciller Manuel González también que son en muchas ocasiones condiciones bastante vergonzosas en las que tiene que viajar el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Decía el presidente Solís también, no es bien visto que un mandatario viaje en clase económica en la fila 18D, decía el presidente Solís, que tenga que molestar inclusive a otros pasajeros. Y entonces ahí es donde se abría el debate de si debería o no tener el presidente de la República un avión presidencial, que ha dicho el presidente Luis Guillermo Solís. No estamos en ese debate, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que lo había puesto el diputado Jorge Arturo Rojas de Liberación Nacional, cuando se armó aquel todo enredo con el viaje de la presidenta Chinchilla a Perú. Él presentó ese proyecto de ley. Él dice, no lo voy a usar el proyecto de ley, no lo voy a impulsar, pero sí creo que deben minimizarse las críticas por los viajes que hago al exterior. Yo estoy seguro que vendrá una sorpresa este año en nuestro país en ese tema. Bueno, eso es uno de los temas. Sí. Y don Manuel González defendió que incluso la Contraloría le permite al presidente viajar en primera clase. Y defendió que don Luis Guillermo Solís eso no lo había hecho hasta el momento. Que siempre yo en realidad ni veo nada de malo en que el presidente viaje, ni veo nada de malo en que el presidente viaje en primera clase. Yo he viajado con varios cancilleres y van en primera clase, y no necesariamente porque paguen más, es que muchas veces las aerolíneas por cortesía, a un presidente de la República, le permiten al presidente viajar en una mejor clase, o a veces el millaje que obtiene Casa Presidencial, digamos, de la cantidad de vuelos, pues les da precisamente para viajar en primera clase, o por lo menos más cómodo que en la clase comercial, porque también implica riesgos en su seguridad, ¿verdad? Bueno, ese es uno de los temas. El otro tema, hoy hay un debate reglado en la Asamblea Legislativa para hablar del caso de Ronald Vargas, el exdiputado del Frente Amplio. Don Ronald, que ayer fue amplio y generoso en Facebook, así como no es amplio y generoso dando entrevistas por teléfono, es amplio y generoso en Facebook, ahí sí, porque él dijo no voy a contestar el teléfono, pero eso le permite estar de lleno casi en Facebook. Hizo un escrito bastante interesante donde le confirma al país, o le dice al país cuál es el padecimiento del que él estaba hablando el día que sacó lágrimas y abrazos en el Congreso. Bueno, el padecimiento es depresión. Sí.
Lo que pasa es que él dice, lamento que los periodistas, otra vez la carga de prueba va hacia la prensa, que los periodistas hayan interpretado que era un mal degenerativo que casi ponía en riesgo su vida. Pero bueno, creo que lo entendimos mal nosotros. Pero él, en el momento en que los periodistas empezaron a especular sobre la situación de salud de él, tampoco él salió a decir, mentira, yo no tengo esto. No, él dice ahora, de lo que estaba hablando era de depresión, bueno, sí, de depresión por estrés y los padecimientos que le impedían seguir siendo diputado. Entonces, según su decir en el plenario legislativo, eran el insomnio, la gastritis, que no es, que hay que considerar, no es por menos, no estamos desconsiderando la depresión como una causa muy importante, pero no falta tener dos dedos de frente para saber que cuando él dio su discurso estaba refiriéndose a algo más grave, que ponía en riesgo su vida. De hecho, le dio una entrevista a la Prensa Libre esa misma tarde, donde él decía, quiero pasar mis últimos días con mis hijas. Sí, interesante todo este caso, pero yo lo que creo es que ya los diputados tienen que dejar de debatir de novelas. ¿Vos no estás de acuerdo en un debate reglado? No, es que, Randall, hay temas más, por ejemplo, el empleo. Duplica la inflación. Sí, no, hay un montón de temas. Y los diputados no debaten sobre la generación de empleo. Están debatiendo sobre la novela del caso Soleil, que se investigue y que tenga todas las consecuencias. Están debatiendo sobre esto, que es otra novela, pienso yo también, y no se está concentrando el Congreso en los temas en los que debería concentrarse, independientemente si está mal del estómago, si... igual que los diputados. Sí, o sea, que investiguen quien tenga que investigar, pero que los diputados también estén conscientes de que ellos tienen que hacer otras labores en el Congreso. Alex, ¿y cuándo han concentrado en labores importantes para el país nada más? Bueno, hay que preguntarles a ellos. Yo no recuerdo la última vez. Pero bueno, ¿a alguno le queda algún tema de agenda nacional para entrar con el tema de fondo? Y hablando de legislación, de CONESUB, que tiene una ley obsoleta que no permite ni regular ni tampoco sancionar a las universidades que tienen deudas con la caja, que ahora reconoció el presidente ejecutivo. En esas cosas sí se debería trabajar, en hacer una legislación que está, por cierto, desde 1981, ¿por qué no empezar por ahí? Cuando la realidad de las universidades privadas era muy diferente. Dice Adolfo en Twitter, dice, pero ustedes los periodistas son los que han hecho un show donde no lo hay. Todo por el inicio de las elecciones municipales en 2016. Bueno, gracias Adolfo por escucharnos todas las tardes. Vamos al tema de fondo. Quiero agradecerle a don José María Figueres Olsen, que está con nosotros aquí en Matices esta tarde, escuchando el resumen de informaciones nacionales, y ahora sí entrando al tema de fondo. Don José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Randall, muchas gracias por invitarme, encantado de estar por acá. Bueno, la agenda nacional sin duda tiene muchos elementos interesantes. Don José María, en términos generales, para arrancar, porque vamos a tener 1 hora y media tomando café tranquilamente esta tarde. Café que no ha llegado. Café que ya casi llega, ya casi llega. No se preocupe, es que sí, está recién chorreado para que sepa mejor. Le decía, tenemos 1 hora y media, entonces nos hemos permitido plantear el programa de manera cronológica. De manera cronológica significa empezar con el José María Figueres, que no era aún presidente de Liberación Nacional y que es un político avesado también en materia internacional. Y quería preguntarle en términos generales, ¿cómo ve usted en este instante la situación del país? ¿Cómo podría sacar una radiografía usted de Costa Rica, don José María? Pues mire, yo pienso que ustedes pintaron aquí al principio del programa la mejor radiografía. Un día en el Consejo de Gobierno, en donde uno de los temas que se reporta es sobre si el presidente debe viajar o no, y si viaja en económica o viaja en primera, o si el país tiene un avión para el presidente, y en donde en el mismo día en el Congreso hay un debate arreglado sobre una cosa que ya pasó la semana pasada y que en este momento no tiene mucha importancia para el futuro del país. Es una extraordinaria radiografía de lo que está sucediendo. Yo encuentro que entre todas y todos, a lo largo de los últimos años, hemos venido contribuyendo a la decadencia del discurso político, a que nos quedemos enfrascados en estas conversaciones que ustedes mencionaban, que son absolutamente intrascendentes en este momento para la vida del país, un país que necesita norte claro, que necesita visión de futuro
y que a la par de la visión necesita músculo para la acción, porque visión sin músculo son solo buenas intenciones. Estas discusiones de hoy en el Consejo de Gobierno y en el Congreso no me parecen que están a la altura de lo que las y los costarricenses esperan. Yo pienso que en eso tenemos que hacer un mea culpa todos y ver cómo le damos vuelta a eso. Hay una responsabilidad primordial entre todas y todos, los que están en la política y ustedes los que están en los medios también, de que contribuyamos a elevar el discurso de la política, que sea política con P mayúscula, y que nos pongamos a conversar sobre los temas que realmente son importantes y que yo pienso la mayoría de las y los costarricenses quieren que podamos tener conversaciones inteligentes y constructivas. José María, hoy es una Costa Rica muy diferente a la Costa Rica en la que usted fue presidente. Es una Costa Rica muy desigual, no lo medimos nosotros, lo mide el índice Gini. Es una Costa Rica donde se ha visto alcanzada por la educación por otros países vecinos, donde la competencia comercial ya no es solo por los vecinos directamente, sino que está globalizada. En esos términos, ¿cuál le parece a usted que sean los problemas más urgentes que enfrenta Costa Rica hoy? Para mí el primero es el problema de nuestra actitud nacional. Y yo pienso, y he venido diciendo, que en este avanzar de liberación nacional hacia un nuevo liberación, lo primero que debemos de cambiar es nuestra actitud. El país amanece todos los días en el no se puede. No vamos a poder realizar esto, dejémoslo para mañana. Y si no es en eso, amanecemos estudiando a ver cómo nos ponemos una zancadilla para que el otro se lleve un tropezón. Por eso me refiero a que el primer reto nacional es el reto de cambiar nuestra actitud. Yo pienso que necesitamos resetearnos, ¿verdad? Resetearnos. Tenemos una tarjeta madre, para usar el símil tecnológico, muy buena, que es este país, un país lindo, con mucho nombre internacional, con mucho potencial nacional, que hoy en día tiene la gran ventaja de tener a la generación joven más capacitada, más preparada, más educada, más consciente de los retos nacionales y también más al día con respecto a las posibilidades internacionales que jamás hemos tenido. Todo eso forma parte de lo que yo llamaría, usando el símil tecnológico, la tarjeta madre, pero necesitamos resetear el computador nacional para que en lugar de encendernos o amanecer en no se puede, pues amanezcamos en el sí se puede. Lo vamos a hacer, vamos a ver cómo cooperamos sobre este asunto, cómo lo sacamos adelante. En fin, si cambiamos nuestra actitud, empezarán a cambiar todas las otras cosas. Alex, don José María dice que tenemos una buena tarjeta madre, pero que nos hace falta memoria RAM para hacer rápido los procesos que requiere esa tarjeta madre. Sí, me ha llamado la atención, don José María. Dice usted que el país necesita un norte claro, una visión de futuro. ¿Desde cuándo usted no ve que Costa Rica tiene ese norte claro y esa visión? Desde hace ya muchos años. ¿Hace cuántos? Y en eso tenemos la responsabilidad todas y todos los que hemos venido en gobierno. Yo le puedo decir que en el gobierno del 94 al 98, que me tocó liderar, la visión con respecto al país era la de un país que se enmarcaba sobre la sostenibilidad del desarrollo. Privilegiamos lo ambiental, pero sin menospreciar lo económico, y reforzamos lo social. Y en términos de aprovechar las coyunturas que nos ofrecía el mundo de aquel entonces, avanzamos rápidamente para conformar conglomerados de producción económica que generaron empleo y desarrollo. Uno de ellos, avanzamos fuertemente sobre todo el tema que tiene que ver con el ecoturismo, aprovechando importantes avances que ya tenía el país, y el otro, por supuesto, fue todo lo que tiene que ver con el conglomerado tecnológico a partir de la traída de Intel, que hoy en día tiene más de 275 empresas en el país, siendo el primer sector
de crecimiento económico y de producción de ingresos producto de exportaciones. Desde el 98 entonces usted no ve que el país tiene una visión clara de futuro. No, no dije eso. Dije que en el gobierno del 94 al 98 nosotros sí la teníamos. Estoy seguro que otros mandatarios habrán hecho y puesto por delante su mejor esfuerzo. Algunos de ellos en condiciones realmente muy difíciles. A don Oscar le tocó, por ejemplo, paliar la gran crisis económica global que tanto afectó la economía mundial a partir del 2008, y lo hizo de la mejor manera posible en aquel entonces, como lo estaban haciendo también muchos otros países, cuál era aumentar el gasto público para que a través del aumento del gasto público se pudiera entonces reactivar la economía. Fue cuando en términos de empleo entraron 11.000 personas a la parte administrativa de la caja, entraron 4.000 personas a laborar en el ICE, y se tomaron otras medidas para que se pudiera en aquel entonces y en esas circunstancias paliar un poco las cosas que se estaban viviendo. De manera que a esto hay que tomar en cuenta también la importancia de las coyunturas internacionales, pero el país debería de tener un rumbo claro, en donde las políticas de Estado y las políticas de gobierno se diferenciaran muchísimo más de lo que se diferencian hasta este momento. El país que en la América Latina más clara ha tenido esa distinción entre políticas de Estado y de gobierno es Chile. A pesar de los cambios de gobierno entre la concertación y los partidos más conservadores, Chile ha mantenido políticas de Estado que le han permitido seguir creciendo. Por cierto, que ha hecho un gran avance en la reducción de la pobreza. No es tampoco decir que lo ha resuelto todo, porque claro, tiene muchos problemas. La presidenta Bachelet hoy está intentando y haciendo un gran esfuerzo en el campo de la educación, por ejemplo, como un ensanchador de las oportunidades. Pero en Costa Rica nos hace falta eso. Nos hace falta, en el mismo sentido, una visión de mediano y de largo plazo. Nos olvidamos de que la visión de largo plazo para un gobierno son las próximas elecciones, o la visión de mediano plazo es la próxima encuesta. Esa no es una manera de llevar las cosas adelante. Hay que tener algunos nortes claros, como en la vida propia, también para el país, y eso nos está haciendo falta. Y usted, ya para terminar con este tema de el norte y la visión, ¿usted ve en el gobierno de don Luis Guillermo Solís que tiene clara esa visión de futuro, que tiene rumbo? No, señor, no lo veo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ve? Para empezar, no soy yo el único que lo dice. Yo pienso que hoy en día una gran mayoría de las y los costarricenses se sienten de la misma manera. No saben cuáles son las prioridades, no hay un programa articulado que nos diga por dónde es que piensa el gobierno que podemos resolver algunos de los retos importantes. Usted mismo, Alexander, hablaba aquí al principio del al principio del programa, de que en lugar de estar discutiendo algunos asuntos que se discuten en la agenda nacional, deberíamos de estar enfocados en cómo creamos empleo. Bueno, eso a mí me parece que es una buena observación suya. El desempleo en el país anda en el 10%, entre los jóvenes en el 20%, entre la gente de menos recursos oscila alrededor del 30%. Si usted saca una proyección de la cantidad de jóvenes de su generación, Alexander, que van a ingresar al mercado laboral de aquí al 2021, por ejemplo, cuando la patria cumpla 200 años de su vida independiente, y sobre eso proyecta que bajemos para el 2021 el desempleo al 4%, que pienso es una buena meta nacional, tendríamos que generar a lo largo de los próximos 7 años 500.000 puestos de trabajo. Digo puestos de trabajo o empleo o condiciones de emprendedorismo, porque en los últimos años he venido observando y estudiando muchísimo más lo que son los fenómenos de emprendedorismo
y me parece que por ahí hay un filón muy importante que tenemos que desarrollar en el país. Eso, entonces, como una clara meta nacional, me parece que sería una meta muy linda. ¿Cómo hacemos entre todas y todos para ayudarle al gobierno y durante los próximos 4 años después de este gobierno para que al llegar al 2021, a 7 años plazo, hayamos bajado el desempleo? Como esas podríamos diseñar otras metas en el país, pero eso requiere de visión, de hacia dónde queremos ir y de músculo para la acción, de tener las agallas, de complementarse y comprometerse con los programas que saquen esas cosas adelante. A mí me llamó mucho la atención el viernes que fui a la presentación del informe del Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, que Costa Rica se mantiene dentro de los 3 primeros lugares. Pero ahí también se decía que había un rezago de 2 años en la institucionalidad. ¿Usted cree que todo este retroceso que ha tenido el país, principalmente en la institucionalidad, en la gobernabilidad, en la institucionalidad democrática, ha sido un efecto no de los últimos 2 años, sino de lo que se ha hecho en años anteriores? Yo pienso que nosotros venimos perdiendo grados de gobernabilidad de una manera importante y además consistente desde hace muchos años. En mi segundo informe al Congreso, el 1 de mayo, me parece que del 96, señalé la ingobernabilidad como uno de los retos que ya nos empezaba a afectar. Y claro, en aquel entonces la oposición pues lo cogió a chota, pero el tiempo me ha dado la razón. Año con año hemos venido perdiendo grados de gobernabilidad. Estamos en un punto en donde lo que uno recoge cuando habla con costarricenses es una expresión que dice así como que en este país ya es imposible hacer las cosas. Y eso produce un tremendo sentimiento de frustración. Me parece que ese decir es imposible hacer las cosas obedece a varios factores. Primero, porque no tenemos un claro rumbo para el país. Y entonces cuando no estamos todos más o menos alineados en la dirección que queremos ir, pues las cosas hacerlas se vuelven mucho más complejas, porque cada quien quiere hacer lo suyo, lo propio, o piensa tener una mejor dirección. Y segundo, por supuesto, nos hemos venido complicando muchísimo en la institucionalidad, en el marasmo de leyes que tenemos. Esos son los temas que deberían de estar al frente en la discusión política nacional. ¿Qué le preocupa más de la actualidad de todo eso que usted ha dicho? Está disfrutando del café, don José María. Sí. Pues está verdaderamente bueno, valía la pena esperar. Está bueno y valió la pena esperar. ¿Se puede repetir? Muchas gracias, muy amable. Pues mire, en el orden, me preocupa primero que comprendamos la importancia de un cambio de actitud, como ya mencioné, de ser positivos, de querer hacer las cosas, de poner siempre nuestro mejor empeño por delante. Y cuando he convocado dentro del partido político al que pertenezco a avanzar hacia un nuevo Liberación, es porque quiero que nosotros seamos ejemplo de ser positivos, de poner el mejor esfuerzo por delante, de volver a pensar en estar al servicio de Costa Rica, que es uno de los fines principales de un partido político. En segundo lugar, después de la actitud, me preocupa muchísimo la falta de visión con respecto a cuáles son los principales retos nacionales que deberíamos estar acometiendo dentro de la coyuntura global. Para mí, 2 de los principales retos son la pobreza y la falta de equidad que ustedes mencionaban al principio, y el que avancemos hacia ser un país carbono neutral, porque el medio ambiente no solamente ha sido un filón importante de política nacional e internacional de Costa Rica, sino que de frente al cambio climático, todas y todos, como ciudadanos y como países, tenemos una responsabilidad inminente de bajar las emisiones de carbono. Y eso hoy en día se puede hacer de manera rentable, creando oportunidades de trabajo y creando oportunidades de inversión y de emprendedorismo. Entonces, ¿por qué no avanzar en esa dirección? Me preocupa también
el hecho de que para ser un país mucho más competitivo, que vuelva a traer inversión extranjera, como siempre lo hemos querido, pero que también facilite la producción nacional, que es tan o más importante que la inversión extranjera, me preocupa mucho la falta de infraestructura que tiene este país. La semana pasada los diputados, el Congreso, aprobaron el empréstito, más bien no, el empréstito no, aprobaron el fideicomiso para la nueva ruta a San Ramón. Y está haciendo fila en la Asamblea Legislativa lo que es aprobar la operación financiera con China, que nos permitiría en 4 años pasar la ruta 32 allá en el Atlántico a 4 carriles. Bueno, esas cosas hay que hacerlas. Estamos en el 2015 y en el 2015 la meseta central y el resto del país en Costa Rica están conectados por 2 carriles. 2 carriles hacia Pérez Celedón y el sur, y por cierto que se cayó uno hace como 15 días y estamos padeciendo de eso. 2 carriles hacia la ruta 27 y todavía no terminamos de decidirnos en el país si nos gusta la obra por concesión o no. 2 carriles que hacia San Ramón, que ahora dichosamente se van a empezar a resolver, y 2 carriles hacia el Atlántico. Eso me parece que nos pinta y nos retrata de cuerpo entero. No puede ser que un país con el dinamismo que tiene Costa Rica, con una economía abierta como la que tenemos, queriendo trabajar para crear más empleo y avanzar, estemos con 2 carriles conectando prácticamente todos los focos importantes de producción y desarrollo y de población en el país. En fin, es un cambio de actitud, porque los recursos los tenemos y la creatividad para utilizar diferentes instrumentos financieros también requiere de querer hacer las cosas. Hay un tema en el que quisiera detenerme que usted ha mencionado y es la gobernabilidad. Ciertamente, cuando usted presenta este informe en la Asamblea Legislativa, genera algunas críticas. Usted fue uno de los primeros en Costa Rica de hablar de la ingobernabilidad. Y lo hizo en un momento cuando tenía una Asamblea Legislativa con 28 diputados oficialistas. Le faltaba uno para tener mayoría simple. Con que se jalara uno de la Fuerza Democrática, de la Unidad Social Cristiana, bueno, ya veremos, de la Unión Agrícola, del Agrario Nacional, de cualquiera de esos partidos que estaban en ese momento en la Asamblea Legislativa, y ya usted hablaba de problemas de gobernabilidad. O sea, ¿de qué puede hablar el presidente ahora que tiene 13 diputados, nada más oficialistas, y que aparte ya no está el escenario del bipartidismo? No, y que le quería hacer, agregarle algo más. En la entrevista que le hicimos a don Guillermo Solís, bueno, que más bien hizo Randall, en los 100 días él había dicho que no, aquí no había ingobernabilidad, que ingobernable era África, un país de Sudáfrica. Entonces eso es lo que yo le quiero preguntar. Usted fue uno de los primeros en hablar de ingobernabilidad. ¿De qué puede hablar entonces un presidente en estos tiempos? Si en sus tiempos era ingobernabilidad, ahora con 13 diputados, muy lejos de una mayoría simple, ¿de qué podría hablar el presidente Solís? De mucho más ingobernabilidad es de lo que nos podría informar el señor presidente. Eso es obvio, lo estamos viendo todas y todos los días del año. Pero yo pienso que en eso, Alexander, independientemente de que hay que entrarle al tema por el fondo, hay cosas que nos permitirían aminorar el grado de ingobernabilidad. Le menciono 2. Uno es, por supuesto, tener una hoja de ruta clara de por dónde queremos que avance el país. Porque a falta de esa hoja de ruta, no hay acción coordinada a nivel de las instituciones y por ende las personas en este país no sabemos para dónde va la procesión. Y lo segundo que aminoraría la gobernabilidad sería el hecho de que el gobierno compartiera esa hoja de ruta que necesita desarrollar con todos los partidos políticos
representados en el Congreso para decirles, por aquí pensamos que va la procesión. Esto es lo que queremos. ¿Cómo hacemos para construir alrededor de esta hoja de ruta algunas alianzas de manera absolutamente transparente y cómo nos ponemos de acuerdo para que las cosas caminen? Yo sé que eso es difícil, pero por más difícil que sea, por lo menos hay que intentarlo. Es que poner de acuerdo a un Congreso con 9 fracciones, como lo que tenemos hoy en día, en donde el principal partido de oposición es Liberación Nacional, con solo 18 votos, que refleja la gran participación de partidos en números de diputados. Poner todo eso de acuerdo es muy difícil si usted no sabe si lo que está jugando el país, para usar un símil deportivo, es fútbol o básquetbol, porque las reglas son muy diferentes. Si las reglas son de fútbol y todos sabemos que por ahí va la procesión, pues jugamos, hacemos un esfuerzo por jugar como equipo. Me parece a mí que ahí estaría la responsabilidad de todas y todos. Pero si es otro juego el que vamos a jugar, pues las reglas cambian. En fin, hace falta, ¿verdad? En primer lugar, definir cuáles son las prioridades, y en segundo lugar, hace falta un esfuerzo importante por construir un consenso en el Congreso que le ayude a esas prioridades a caminar adelante. Don José María, dos preguntas más del ámbito pre-PLN, para después entrar a hablar ya de la Presidencia de Liberación Nacional. Una de esas, y a mí me inquieta, ¿cómo se define usted ideológicamente? Como un hombre pragmático. Don Pepe decía muchas veces que las ideologías en ocasiones representan la falta de ideas propias. Yo soy un hombre pragmático. Me parece que hay que tener algunos derroteros claros en la vida y algunos principios y algunos valores, pero alrededor de eso, lo que conviene, sobre todo para un país pequeño como el nuestro, que no tiene todos los recursos que quisiera tener, es aprovechar en cada momento las oportunidades que se le presentan de la mejor manera. Pero esos grandes derroteros son los derroteros socialdemócratas. Indudablemente tengo una gran influencia en ese sentido por el pensamiento de mi padre y por lo que ha sido Liberación Nacional tradicionalmente. Pero hoy en día algunas personas podrían decir que mi pensamiento con respecto al pensamiento de un socialdemócrata están mucho más a la izquierda en lo social y mucho más a la derecha en lo económico, por lo cual prefiero desmarcarme y verme como una persona pragmática que busca solucionar problemas, en este caso pensando en los retos del país, utilizando los mejores instrumentos posibles. Usted es un socialdemócrata más a la izquierda en términos sociales y más a la derecha en términos económicos que Liberación Nacional. Para terminar, usted dijo ayer que el tema de Izalcatel es una necedad. Pero yo lo que le quiero preguntar del tema de Izalcatel es si no le genera ruido que cada vez que usted se lanza de presidente de Liberación Nacional, que dice, como dijo ayer, que le gustaría ser presidente de la República, que presenta una radiografía del país, le sale el tema de Izalcatel como una sombra, don José María? Mire, qué dicha que usted me toca el tema, porque yo pienso que en eso las personas que siguen teniendo cuestionamientos con respecto a mi conducta y a mis actos, ya no me van a tomar a mí la palabra por lo que yo les diga, ni los voy a convencer, ¿verdad? Porque tantas veces he hablado sobre eso que ya no los voy a convencer. Entonces, más bien a esas personas que todavía tienen esa inquietud y esa preocupación, yo lo que les pediría respetuosamente es que fueran a las fuentes oficiales en este país, que fueran a revisar todo lo que es la documentación pública en el Ministerio Público,
que fueran a revisar las comparecencias de aquel entonces del fiscal Dalanese en la comisión especial de la Asamblea Legislativa para ver qué es lo que él dijo sobre José María Figueres cuando lo interpelaban los diputados, que fueran a revisar las declaraciones que yo di ante el Congreso, los documentos que aprobé, y que fueran a revisar también los archivos históricos de los medios de comunicación en este país, que me han hecho absolutamente todas y todas las preguntas que quisieran hacerme. Entonces, me parece que ya, más que pretender que yo los vaya a convencer, yo quisiera respetuosamente remitirlos a las instancias oficiales para que ahí lo puedan constatar. Pero no pero eso tampoco es la primera vez que me hace ruido. Yo pienso, si nos vamos a la campaña del 94, que yo enfrenté ya desde aquel entonces una de las campañas en mi contra más sucias que ha tenido este país. Y claro que me generó ruido en la campaña. ¿Y cómo no le va a mortificar a una persona que algunos sectores siempre salgan con esas cosas? Pero en mi caso, mire, la vida me ha permitido madurar, aprendiendo tanto de las cosas buenas que me han pasado como de las cosas malas por las que he tenido que atravesar. Ya yo no voy a dejar que eso ni me amedrente ni me eche para atrás. Quienes pretenden que con eso José María se arrugue, le dé temor, o no quiera ir para adelante con la ilusión de fundar un nuevo Liberación, están completamente equivocados. Yo en esto cada día voy con más energía, con más ilusión y con más gana. Las muestras de cariño que recibo permanente y constantemente y que he recibido estos días de muchas y muchos dirigentes en Liberación Nacional, pero inclusive también, Randall, de mucha gente que se había ido de Liberación Nacional y que ahora pretende y quiere volver, son muchas. Y me dicen que estamos los que planteamos avanzar hacia un nuevo Liberación en la tesis correcta. Este partido ha estado en el congelador durante muchísimos años. Este partido dejó de tomar posiciones con respecto a los grandes temas nacionales. Este partido, que era el de las cooperativas, dejó de serlo. Este partido, que era el de los agricultores, los olvidó. Este partido, que fue el forjador de la clase media, después también se desconectó de ella. En fin, Liberación Nacional en mucho se desconectó de la realidad, porque fue utilizado como una maquinaria solamente de ganar elecciones. No es que ganar las elecciones tenga nada de malo. Todo partido político aspira a ganarlas, pero el partido se nos adormeció y hoy en día no tiene una clara visión de por dónde camina el mundo y cuáles son las oportunidades para Costa Rica. Avanzar hacia un nuevo Liberación es una ilusión, es una aspiración de que eso vuelva a ser así. Avanzar hacia un nuevo Liberación es un cambio de actitud, es un ponernos propositivos, es un querer hacer las cosas. Y en eso estoy convencido, por el apoyo que he recibido, que estamos en la posición correcta. Vamos a... Mencionaba usted antes de ir a la pausa, don José María, que ya no va a dejar que le amedrante ni le eche para atrás el tema de Ise Alcatel. ¿Hasta cuándo lo amedrantó ese tema? Nunca. ¿Y Nunca lo me ha mortificó? amedrentado. Pues si a usted le estuvieran repitiendo las cosas, de la misma forma, toda la vida, Randall, ¿a usted lo mortificaría o no? A mí sí, supongo que usted también. Por supuesto, porque yo pienso que todos somos humanos, ¿verdad? Todos somos humanos y todos tenemos una sensibilidad y tenemos un corazoncito y sentimos que cuando hemos explicado algo tanto tiempo, pues ya, ¿verdad? Pero bueno, ya no voy a sufrir más por eso.
O sea, ¿sí sufrió? ¿Y cómo no? Póngase en mi pellejo. ¿Habría sufrido o no? Es una pregunta, Alexander. ¿Habría sufrido o no? Tendría yo que revisar todas mis actuaciones y ver... Yo las he revisado. No me esquive la pregunta. No. Es que aquí le preguntamos a usted, José María. Yo también le pregunto a usted, porque esta es una tertulia sobre una taza de café, ¿verdad? Sí, claro. Por eso le estoy preguntando. Entonces no me esquive la pregunta, mi querido amigo. Claro que también usted habría sufrido cualquier persona. Todos somos humanos y todos sabemos de lo que estamos hablando. Pero he asumido una responsabilidad de liderar a un partido político, el que más ha hecho por este país, hacia un nuevo Liberación. Y créame, mi querido amigo, que en ese sentido y con esa misión, y habiendo recibido el mandato claro y definitivo que recibí de la Asamblea Plenaria del Partido Liberación Nacional, por una amplia mayoría el sábado pasado, no hay fuerza posible, ni maledicencia que me haga parar en poner mi mejor esfuerzo para renovar a Liberación Nacional, cuyos mejores tiempos están por venir. Vamos a hablar de ese mandato cuando volvamos de la pausa comercial. Vamos a la pausa, regresamos para hablar de Liberación Nacional. ¿Cómo consiguió don José María ganar la presidencia del Partido de Liberación Nacional? Después de la pausa hablaremos de este tema mientras nosotros nos servimos otra taza de café. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 2:50 de la tarde, estamos con don José María Figueres, hoy con nosotros en Matices, tomándonos un café, hablando de lo que ocurre en Costa Rica. Vamos a hablar ahora de lo que ocurre en Liberación Nacional. Y como estamos en una mesa tomando los café, en una tertulia, como la calificó hace unos instantes don José María, yo voy a serle muy sincero. La información que teníamos la mayoría de periodistas hasta el viernes en la noche, era que don Johnny se había aliado con don Oscar para que don Francisco Antonio Pacheco fuera presidente de Liberación Nacional y tener el comité ejecutivo, digamos, y cederle el resto de plazas, el vicepresidente, el secretario general, a la tendencia de don Johnny. Con toda transparencia le quiero preguntar cómo hizo para revertir eso y tener la cantidad de votos que tuvo en la asamblea. Pues desde el momento que tomé la decisión de aspirar por la presidencia del Partido Liberación Nacional, me di a la tarea también de pulir mi pensamiento con respecto a lo que yo vislumbraba como un nuevo Liberación y de conformar un programa de trabajo, principalmente tareas internas que debe realizar el partido, que yo llamo poner la casa en orden, para poder compartir todo eso como un programa de trabajo de la presidencia y del comité ejecutivo con las y los asambleístas a lo ancho y largo de este país. Me di a la tarea de recorrer Costa Rica, hablar con cada una y con cada uno de ellos, decirles de viva voz qué es lo que yo ambicionaba que pudiéramos construir juntos en Liberación Nacional. Y me parece que esa labor de explicar los conceptos principales de un nuevo Liberación es lo que nos dio los votos. Hay algunas otras cosas que yo pienso que también nos ayudaron. Los que se oponían a este planteamiento de reverdecer y de fortalecer a Liberación Nacional, no tenían un mensaje positivo con respecto a lo que querían hacer en el partido, sino que más bien su mensaje era uno muy general y en algunos casos de señalar inconveniencias de que fuera José María Figueres el presidente del partido. Y todo eso, el abordar un programa concreto, el decirlo con optimismo, con positivismo,
el ser muy transparente y muy franco en todo lo que queremos hacer en Liberación y que ahora vamos a hacer, me parece que nos dio el triunfo. Don José María, pero usted es un político avesado, lo decía al inicio de este programa. A diferencia de las elecciones nacionales, no es el pueblo el que escoge al presidente de Liberación Nacional, es la Asamblea. Y en la Asamblea hay alcaldes, hay diputados, hay expresidentes. Es un manejo un poco más político que discursivo, el que hay que hacer para llegar a ser presidente de Liberación Nacional. Hubo negociaciones con no sé si llamarlo así, discúlpeme, la tendencia de don Johnny, porque no estoy claro si es una tendencia o es don Johnny, o algunas personas de la tendencia de don Oscar, o diputados o alcaldes. Hubo negociaciones en las últimas horas intentando amarrar su triunfo en Liberación Nacional. No hubo ninguna de esas cosas. Usted señala algunas características de esa asamblea. ¿Sí? Yo pienso que también debemos decir que esta es una asamblea que se conformó por don Johnny y don Oscar, será en aquellos tiempos en la que yo no tuve nada que ver. Sí, claro, por eso. ¿Verdad? De manera que lo destaco solamente para ponerlo muy claramente. Pero no hubo aquí ninguna negociación. Mire, cuando yo tomé la decisión de meterme en esto, una tarde llegué a la casa de don Oscar Arias, que me merece todo el respeto y agradecimiento por lo que ha hecho por Costa Rica, para contarle que me metía en esta pelea y para compartir con él cuáles eran algunas de las ilusiones, de los sueños, de las esperanzas que yo quería que avanzáramos hacia Liberación Nacional y para invitarlo a que me acompañara en eso. Hablé también con doña Laura, hablé también con don Johnny y después hablé con don Fernando del Rocal, que por haberse ya anunciado que iba a estar en esto, me parecía que tenía una obligación de compañero de partido de informarle de las decisiones que estaba por anunciar y que estaba tomando. Pues bien, ya después de eso, las y los costarricenses lo han escuchado todo. Hemos escuchado reiteradamente observaciones de don Oscar, de don Rodrigo, de don Johnny, de su hermano Luis Carlos, inclusive del propio presidente del Partido Liberación Nacional, de don Bernal Jiménez, decir de diferentes formas y en diferentes matices que no les parecía conveniente la candidatura de José María Figueres. Yo comprendo esa posición, no me incomoda, no me resiente, no me hace tenerles menos respeto y aprecio. Al fin y al cabo, la democracia es escoger y elegir, y ellos escogieron a Tony, a don Francisco Antonio, y estuvieron todos con él. Lo puedo entender porque pues es un poco, sin que esto signifique faltarles el respeto, ni mucho menos, porque de verdad que los aprecio, es un poco todo el status quo dentro de Liberación Nacional, oponiéndose a un planteamiento de renovar el partido, de sacarlo del congelador, de que Liberación Nacional vuelva a tener ideas con respecto a los grandes temas nacionales, con que vuelva a tener un programa de capacitación vigoroso y efectivo, como el que vamos a tener a menos de 90 días plazo. Y bueno, eso siempre ha pasado, ¿verdad? Cuando hay relevos generacionales. Pasa en los partidos políticos, pasa en las organizaciones, pasa en las grandes empresas. Siempre hay un poquito de resistencia al cambio. Es un elemento humano y yo creo que todos debemos de respetarlo. Pero habiendo dicho eso, también señalo que este no es un movimiento exclusivo ni mucho menos. Yo quisiera que ya una vez que hayan pasado estas cosas, se hayan bajado las aguas a sus niveles normales, podamos contar con el concurso de todos ellos en aportar a la conformación del nuevo Liberación, un partido amplio,
con las puertas abiertas para que entren los rayos del sol, para que se ventee la casa, para que regresen muchas y muchos que se nos fueron de nuestras filas, y también personas que no han estado en Liberación Nacional, que buscan un espacio y que se acerquen. Y estoy absolutamente convencido de que en esto de avanzar hacia un nuevo Liberación vamos a necesitar mucho tiempo y de acciones muy concretas para que poco a poco nos vayamos volviendo a ganar la confianza y el cariño de las y los costarricenses, que hoy, con tristeza debo admitir, nos ven más como parte del problema que como parte de una solución. Dice usted que Liberación tiene mucho tiempo de estar en el congelador. Le pregunto, ¿desde cuándo está Liberación en ese congelador y quién lo metió ahí? Pues tiene muchos años de no funcionar como un partido político. Usted le puede preguntar a cualquier dirigente liberacionista cuándo fue el último curso de capacitación política que recibió. Ni siquiera se lo pueden decir. Los últimos que se graduaron de algún curso de capacitación política fueron los que se graduaron en la Catalina. Durante algún tiempo tuvimos un programa. ¿Hace cuánto fue eso para la gente que no es de Liberación? Yo pienso que tenemos aquí 20 años fácilmente, o 15 años fácilmente, de que no tenemos absolutamente ninguna consistencia, ¿verdad? Que no tenemos un acervo por la comunicación política dentro del partido, y mucho menos por la formación de nuevos líderes y de pensamiento político. Pues eso es tener al partido en el congelador. Está bien, entonces, desde hace 20 años está Liberación en el congelador. Esa es la edad que le podemos dar. No, yo no le pongo una edad de 20 o 18 o 15. Lo que quiero decir es que hay cualquier cantidad de años de que hemos abandonado la responsabilidad de construir partido, de formar dirigencia, de atraer a los jóvenes con planteamientos interesantes, novedosos, vigorosos, y de que nos fuimos quedando como un partido cada vez más desconectado de la cotidianidad y de la realidad nacional. A todo eso hay que darle vuelta. Darle vuelta es avanzar hacia un nuevo Liberación. ¿Y por qué es importante? Por muchos factores. Primero que todo, porque el único instrumento que tenemos hasta el momento para participar en democracia son los partidos políticos. No hemos inventado nada más. Y por lo tanto, si no tenemos buenos partidos políticos, padece la democracia. Segundo, es importante porque la función principal de un partido político es servirle a su sociedad. Y Liberación Nacional debe volver a colocarse en esa posición de servirle a este país. Y eso, en el avanzar hacia un nuevo Liberación, lo estamos llamando como el concentrarse en el bien vivir, es decir, en mejorar la calidad de vida de la persona, en que las instituciones, los programas vuelvan a tener como su centro de atención la persona, su cotidianidad, y que ayuden a resolver los problemas que necesitamos resolver. Eso puede sonar tal vez un poquito idealista, pero yo creo en eso. Yo creo que es posible en este país construir una mejor sociedad. Sé que no es fácil, sé que nos va a llevar algún tiempo, pero yo quiero poner todo mi corazón y todo mi empeño en que podamos hacer eso. Y me parece que hay mucha gente en las nuevas generaciones que busca una patria mucho más en esa dirección de lo que tenemos ahora. Don José María, pero de alguna manera no es como la reedición de un libro, el tema de Liberación Nacional, porque usted cumple o tiene, no estoy seguro, 60 años este año. Usted no va a traer marcianos a Liberación Nacional que han estado ajenos a la política. Tiene que trabajar finalmente como presidente con lo que hay, y lo que hay son las personas que han estado en ese congelador. ¿Cómo va a ser? Eso no es así como usted lo dice, Randall. Si usted ve la conformación del nuevo comité ejecutivo, usted va a ver caras frescas. Y conservadoras como don Fernando Zamora. Podrá tener su posición sí, personal, que es de respetársele a cualquier persona,
pero eso no implica que esas vayan a ser las posiciones de un nuevo Liberación. Pero ¿por qué Yo caras he frescas? dicho- Está Patoni, que es cooperativista, que históricamente Liberación ha sido cooperativista. Está una diputada, ex vicealcaldesa de Cartago, que es Paulina Ramírez, que históricamente ha estado en Liberación Nacional. Está Fernando Zamora, que históricamente ha sido un abogado conservador, ligado también a Liberación Nacional. Usted fue presidente de la República por Liberación Nacional, su papá fundó Liberación Nacional. ¿A dónde está lo novedoso de este comité ejecutivo? Está no solamente en las personas que usted señala, sino que está en nuestros programas, en nuestras ideas, en nuestros planteamientos y en lo que queremos hacer en Liberación Nacional. Jorge Patoni es una persona que puede haber tenido su color político como lo tiene todo el mundo en Costa Rica, pero es un cooperativista. Él salta a la política en la última campaña. Tiene un gran agradecimiento de parte de todo Liberación, porque es el que se echó al hombro la campaña cuando don Johnny se fue para la casa. ¿Verdad? Entonces, es una cara fresca en la política nacional y es una persona que aporta ideas del sector social productivo del país que me parece a mí que son fundamentales para el futuro de Costa Rica. Usted menciona a Paulina Ramírez, tesorera. Paulina es una persona técnica, no ha sido una persona política. Su primer puesto de elección popular es en este gobierno precisamente como diputada de Cartago. Ella tiene toda una formación en el campo de las finanzas. Pero ella es fue vicealcaldesa, algún manejo técnica, una vicealcaldesa encargada de lo técnico, con un alcalde que se encargaba de lo político, don Rolando Rodríguez. Marco Cercone viene del sector privado. En fin, usted ve caras nuevas. Si usted saca el promedio de edad de este comité ejecutivo con respecto al anterior, se encontrará que tiene en promedio 20 años menos. Sí, pero es porque don Bernal, con todo respeto, pero don Bernal tiraba ese promedio para arriba. Bueno, usted encontrará que aquí hay un promedio de 20 años menos. Y la verdad es que lo de la edad no es lo absolutamente relevante aquí, Randall. Lo que es relevante, lo que es diferente y lo que es nuevo es el planteamiento. Una Liberación Nacional que avanza hacia el tener como su estrella que ha de guiar cada uno de sus pasos y de sus conductas, el bien vivir de la persona, la centralidad de la persona, en el centro y en el foco de nuestra atención. Una Liberación Nacional, que lo hemos definido, debe tener muy claro 4 ejes. El ser responsable en lo ambiental, porque Costa Rica en esto tiene una gran trayectoria y el mundo también lo exige y ahí están oportunidades. Que debe ser progresista en lo social, porque hemos dejado de ser un partido progresista. Un partido que debe volver a ser moderno en lo cultural, porque la sociedad hoy en día es muy diferente. Las familias se conforman de manera distinta, sus necesidades son otras y el partido debe ser moderno en su planteamiento con respecto a lo cultural. Y un partido que debe también ser abierto en lo económico, porque aquí necesitamos poder accesar a todas las diferentes modalidades de financiamiento que existen para avanzar rápidamente en el financiamiento del desarrollo en Costa Rica. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Ese ideario es nuevo. Y lo hemos acompañado de un compromiso ante la Asamblea Plenaria de realizar algunas acciones muy concretas, todas dentro de lo que yo llamo poner la casa en orden, algunas con 30 días, otros con 60 días y otros con 90 días plazo, después de que asuma la presidencia el 1 de marzo. Usted ahorita citaba un tema que es muy importante, que lo han resaltado varios dirigentes de Liberación Nacional, que es el tema del liderazgo que hay internamente en el partido. Usted ahorita decía que no sabía cuándo fue la última vez o cuándo fue en el momento en que el Partido Liberación Nacional entró al congelador, pero ¿cuál fue el último líder o cuál fue los últimos líderes que se formaron desde el partido?
Pues yo pienso que todos los que hemos asumido posiciones de responsabilidad en la vida política del país, se lo debemos, por una parte, por supuesto, a nuestro empeño y a la ilusión y al coraje que le ponemos a estas cosas, pero se lo debemos, por otro lado, al Partido de Liberación Nacional. No concibo yo de ninguna persona que haya sido electa o que haya asumido posiciones de responsabilidad que nos venga a decir, no, mire, yo aquí llegué por mis propios méritos, el partido no tuvo nada que ver con esto. Entonces el partido siempre ha contribuido a la formación de liderazgos y al que diferentes personas hayan asumido posiciones de responsabilidad. Hacia el futuro, yo pienso que tenemos una responsabilidad importante en un mundo todavía mucho más complejo, donde las ideologías de alguna manera se han desdibujado, de volver a retomar un programa vigoroso de formación política. Yo lo veo como un programa que no solamente resalta nuestra historia, nuestras raíces, nuestra historia, nuestra inclinación de siempre de ser un partido de centro izquierda, pero que al mismo tiempo compagina y complementa eso con una visión del mundo de cuáles son los grandes retos y los grandes temas, cuáles son las oportunidades para Costa Rica y a dónde están las opciones entonces de liderazgo dentro de un partido como Liberación Nacional. Y ese no debe ser un programa de capacitación estático, debe ser un programa que estemos constantemente revisando, modernizando, actualizando, porque la vida cambia todos los días y no hay por qué quedarse metidos en una camisa de fuerza. Ese programa de capacitación yo me he comprometido con la Asamblea Plenaria a haberlo lanzado 90 días después de haber asumido la presidencia e inmediatamente después de que hayamos convocado a lo que llamo unas jornadas de reflexión, que cojan el Congreso Ideológico de Daniel Oduber del 2005 y que lo actualicen en lo que haya que actualizarlo, porque en muchas cosas sigue vigente, pero que lo actualicen en lo que haya que actualizarlo, ojalá no con respecto al 2015, sino más bien con respecto al 2025, que le demos una visión de futuro, que señalemos por dónde creemos que deben ir las cosas, y entonces alrededor de eso que conformemos el programa de capacitación. Y esos son dos objetivos muy concretos que quiero que hayamos cumplido a 90 días plazo de haber asumido la presidencia. Usted también resaltaba, y es lo que hemos venido hablando de lo que usted mismo dice, que el partido ha estado en el congelador. En ese afán de darle más visibilidad, mayor imagen al partido, ¿usted no ha pensado que se podría desgastar su propia imagen de aquí al 2018? Pues es lo más posible y lo más probable que pase. Y por eso mi respuesta a los que han señalado y observado que no convenía mi candidatura a la presidencia porque lo iba a usar como un trampolín para la presidencia en el 18, pues no les doy ningún mérito a esa posición. Me parece que es un ataque falso, es una posición falsa. Al fin y al cabo, Itzel, meterse a Liberación Nacional, que ha estado metido en el congelador, sacarlo adelante con el reto que tienen los partidos políticos en todo el mundo el día de hoy, con los retos particulares de Liberación Nacional, con la vapuleada que nos llevamos en las últimas elecciones. Sacar eso adelante es una obra enorme. Y yo no pretendo llegar a esto ni con todas las soluciones, ni mucho menos con una varita mágica para arreglarlo. Yo soy un hombre de equipo. Me gusta trabajar con otras personas. Me gusta escuchar a la gente, conocer sus planteamientos y luego, nutrido de todo eso, tomar decisiones y marcar la cancha para que vayamos adelante. Pero yo estoy convencido que a Liberación lo volvemos a levantar. Esta justa democrática, esta contienda linda que tuvimos dentro del Partido Liberación Nacional, no solamente fue
la más participada, porque de 136 miembros tuvimos en algunos momentos 134 que estaban presentes. Y eso no sucede en Liberación Nacional desde hace años, sino que además fue una Asamblea Nacional ejemplo y orgullo para este país. Transcurrió con absoluta normalidad, con apego a lo que es la legislación y toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones en estos casos, con absoluta transparencia, con respeto para las posiciones de cada quien. Llegaron todos los expresidentes, don Oscar, doña Laura, el representante de don Luis Alberto Monge, Ángel Edmundo Solano, en fin, todos estábamos ahí. Y la verdad es que este proceso ha iniciado la muy importante labor de volver a energizar las bases de Liberación Nacional. Estaban completamente amuinadas. Hoy en día la tónica, el sentir dentro de Liberación Nacional es otro. Hable con cualquier dirigente en cualquier parte del país, le dirá que se empiezan a respirar nuevos aires hacia el nuevo Liberación. Pero ustedes están viendo hacia el 2018 o hacia las elecciones municipales en este momento. Lo primero que estoy viendo es reconstituir el partido, porque así como está, no ganaría ni una carrera de cintas montado en el mejor corcel. Entonces, saquemos la tarea interna, evolucionemos con el partido, hagamos las cosas que hemos dicho que vamos a hacer dentro de un programa de actividades para poner la casa en orden. Montemos el programa de capacitación política para entonces poder acometer las responsabilidades que tenemos de participar en los procesos electorales. Con respecto entonces a las elecciones de febrero del 2016, yo quiero que Liberación Nacional, ese nuevo Liberación Nacional, presente una campaña no solamente en los 51 cantones en donde hoy tenemos gobiernos liberacionistas, sino que presente campaña en los 81 cantones nacionales y los 8 consejos de distrito. Yo pienso que nosotros tenemos capacidad para dirigir esos gobiernos locales, que tenemos dirigencia preparada, que tenemos nuevas caras, que si les abrimos espacio y la puerta, se acercan y nos ayudan en esa tarea. Y a eso, por supuesto, nos estaremos abocando muy rápidamente. He dicho que dentro de los primeros 30 días, después de tomar la presidencia del partido, quiero no solamente lanzar un programa de comunicación que informe a la familia liberacionista de lo que estamos haciendo dentro del partido, sino que también quiero ver conformado un grupo de trabajo que nos empieza a diseñar la estrategia para las elecciones municipales de febrero del 16. Don José María, la gente está cansada del reciclaje de los políticos en los partidos políticos y no necesitamos una encuesta para demostrarlo. Hay gente muy valiosa, en verdad muy valiosa, con ideas muy buenas, que no está llegando a los partidos políticos porque no creen ninguno, se están yendo fuera del país. ¿No cree usted que parte de ese reverdecer, como usted dice, de Liberación Nacional, es dejar que surjan nuevos liderazgos, que la gente que ya tuvo su paso por la política costarricense deje espacio hacia la juventud, hacia nuevas personas y permita que en un partido surjan liderazgos? A mí me parece que esa es una responsabilidad importantísima que tenemos, y sobre todo en el avanzar hacia un nuevo Liberación, yo quiero que volvamos a abrir las puertas de este partido. No solamente, como ya mencioné hace algunos minutos, hacia aquellos y hacia aquellas y aquellos que se nos fueron, sino que también a otras personas, gente joven, nuevas generaciones, que se preocupan por el país, que quieren meterse a hacer algo por Costa Rica. Y a esas personas, lo que les digo con respeto, es que se acerquen y que nos observen. No tienen que creer mis palabras, vean nuestras actuaciones a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses. Compárenos con otros partidos políticos, vean si asumimos posiciones interesantes, novedosas, creativas.
si estamos pensando en el futuro, si empezamos a marcar un claro norte para este país, o si no lo hacemos. Y si hacemos esas cosas que queremos hacer, que vengan a ayudarnos, porque la tarea de que avancemos importante y rápidamente en este país es muy grande y requiere de todas y de todos, estén o no en liberación. Don José María, me quedó claro que no le parece a usted un nuevo congreso ideológico, sino revisar y reflexionar sobre el del 2005 y actualizarlo si hay que actualizarlo. Así es. A diferencia de cuando uno escoge un equipo de trabajo, ¿verdad?, que la jefatura normalmente escoge su equipo de trabajo, usted no escogió a su equipo de trabajo, lo escogió a la asamblea. De alguna forma, por eso le pregunté cómo se definía ideológicamente, que usted nos decía más izquierda en lo social que Liberación Nacional Histórico, más derecha en lo económico que Liberación Nacional Histórico. Con lo que pretende hacer con estas implementaciones, ¿no es tal vez un Liberación Nacional ideológicamente a su medida, don José María? No, de ninguna manera. No pretendo eso ni lo tengo en mis planes. Lo que quiero es que Liberación Nacional vuelva a ser un partido democrático, vibrante, pujante, optimista, que tenga una actitud del sí se puede y de querer transformar este país, que use un lenguaje que tenga que ver con soluciones, con oportunidades, con optimismo, que tenga un ideario centrado en 4 temas como el que he mencionado y que además sea un partido inclusivo. Y yo creo que eso es un partido muy potente y un partido que le puede servir muchísimo a este país. Dentro de ese nuevo Liberación tendremos siempre todas las corrientes que hemos tenido. La verdad es que eso más bien fortalece a Liberación. Lo importante es que con independencia de esas diferentes corrientes nos pongamos de acuerdo para marchar en una sola dirección. Y yo pienso que eso es posible. Usted hablaba al inicio de este programa sobre la decadencia del discurso político presente hoy en la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo y en muchos otros protagonistas del quehacer política de nuestro país. Pero un gran peso de ese discurso político, de esa decadencia, la tiene la fracción de Liberación Nacional. Hoy, si hay alguien que está participando fuertemente del debate reglado en la Asamblea Legislativa, es Liberación Nacional. Y usted va a tener que seguir trabajando con esos diputados que tienen un decadente entonces discurso político también, si lo metemos en el mismo saco, José María. No, Randall, perdóneme, yo no estoy de acuerdo con usted. La responsabilidad, no, yo le estoy preguntando. La responsabilidad de la conducción política en este país, ¿sí?, la tiene el gobierno, electo por las y los costarricenses. Liberación Nacional es un partido de oposición y Liberación Nacional está esperando que el gobierno diga por dónde va la procesión, cuál es el norte, para ver en qué podemos ayudar y en qué no, porque no pensamos igual. Pero la responsabilidad de la conducción de las cosas en este país le compete al señor presidente y a su equipo de gobierno. A ellos son a los que elegimos como gobierno constitucional y esa responsabilidad la tendrán a lo largo de su mandato. De hecho, la semana pasada entrevisté a don Juan Luis Jiménez Zúcar el viernes, después de la reunión que tuvo con el presidente Solís, y entonces don Juan Luis nos decía, es que vinimos a proponerle al presidente Solís algunas cosas. La última pregunta es si le habían condicionado al presidente Solís esas conversaciones y esos apoyos a la salida de don Melvin Jiménez como ministro de la presidencia. Y don Juan Luis Jiménez me dijo, eso es lo único que no le voy a responder porque vamos a esperar a que Liberación Nacional defina quién es su próximo comité ejecutivo y lo definiremos entonces con el comité ejecutivo. Liberación Nacional, ahora le pregunto al nuevo presidente, ¿condiciona esas conversaciones y ese apoyo al gobierno de la República a la salida de don Melvin? Liberación Nacional nunca ha puesto ninguna condición para ayudar a que las cosas en este país marchen mejor. Habiendo dicho eso, también quiero señalar que yo no veo una clara convicción, ni mucho menos una estrategia que tenga el gobierno
para dialogar con los partidos de oposición en el Congreso. En el caso particular de Liberación Nacional, lo que veo por parte del gobierno es un conjunto de medidas que no guardan relación entre sí. Por un lado, invitan a nuestro muy querido y respetado expresidente, don Oscar Arias, a que hable sobre los temas fiscales. Y ahí lo que ven o lo que fomentan entonces es un intercambio entre Oscar y la fracción, que no va más allá. Por otro lado, después invitan a la fracción, después invitan a Johnny a Casa Presidencial, y después ahora otro diálogo con Liberación Nacional, invitando al jefe y subjefa de fracción la semana pasada a Casa Presidencial. Y mientras tanto también hemos tenido las mesas de diálogo. ¿Cómo es que las ha llamado el gobierno? Sí, efectivamente, las sí. mesas de diálogo. ¿Y a dónde van las mesas de diálogo? ¿Cuál es el seguimiento que se le ha dado a eso? ¿Cuáles son las cosas concretas que están saliendo de eso? Esto no lo digo en un afán, Randall, de crítica al gobierno. Esos son los hechos, esa es la realidad. Uno quisiera que fuera diferente. Por lo tanto, a mí lo que me parece es que dentro de Liberación Nacional tenemos que aprovechar las próximas semanas, 2, 3 meses, para poner la casa en orden, para sacar muchas cosas que necesitamos tener a derecho, para conformarnos como un partido político potente, vigente, con ideas claras, con futuro, proactivo, propositivo, que tenga muy claro qué es lo que quiere hacer. Mientras tanto, ojalá que el gobierno termine de establecer cuál es la estrategia que quiere seguir con respecto a los otros partidos en el Congreso, de los cuales Liberación Nacional es el mayoritario. Ojalá que entonces pues podamos entendernos de una manera transparente. Ojalá, como lo ha dicho Juan Luis Jiménez Zúcar, el jefe de fracción, con todos los partidos representados en el Congreso. Al fin y al cabo, lo que queremos en este país es que las cosas avancen. Mire, criticamos muchas veces al esfuerzo en la Asamblea Legislativa. Yo me sentí muy orgulloso la semana pasada cuando aprobaron el fideicomiso para la carretera Nueva San Ramón. Qué dicha que eso se hizo. Me encantaría que rápidamente, ayer, aprobaran el acuerdo con China para avanzar hacia la reconfiguración de la ruta 32 a 4 carriles. Y que eso fuera aprobado por todas y todos los diputados en el Congreso. Esas cosas a uno lo llenan de ilusión. Usted me podrá llamar idealista, pero yo creo en esas cosas. Yo creo que cada una y cada uno de nosotros, al final del día, quiere hacer las cosas de la mejor manera. Y así quiero seguir pensando con respecto a las y los costarricenses, y quiero seguir siendo optimista con respecto a las oportunidades de Costa Rica. ¿A usted no lo han invitado a Casa Presidencial? Porque invitaron a don Oscar, a don Johnny, al jefe de fracción, al subjefe de fracción, ¿no lo han invitado? No he pasado por ahí. Ni ha hablado con don Luis Guillermo últimamente, ¿no? Tampoco. Tienen una buena relación histórica. Tuvimos una muy buena relación. Don Guillermo Solís fue director de política exterior en nuestro gobierno, embajador ante Centroamérica. Con él hicimos cosas lindas como la Alianza para el Desarrollo Sostenible en Centroamérica. En fin, tengo muy buenos recuerdos de esos años que compartimos entre el 94 y el 98. ¿Por qué dice tuvimos? Sí. Porque hoy en día no tenemos una relación. Pero no se pelearon ni nada. No, por supuesto que no. Se alejaron. Él decidió, bueno, Luis Guillermo decidió salir de Liberación Nacional. ¿Sí? Yo hubiera preferido que no hubiera salido. Me parece que las batallas que él quería dar las debería haber dado dentro de Liberación, porque eso, inclusive, eso me parece que nos habría ayudado a caminar hacia lo que hoy llamo un nuevo Liberación, mucho antes de lo que se hizo. Pero bueno, en ese momento se peleó con las autoridades del partido, que seguramente ya estaban desde ese momento con el status quo, y queriendo que las cosas siguieran siendo igual, y Luis Guillermo decidió salirse. Yo lamento muchísimo eso, pero bueno, hoy está donde está en otro partido político, es el presidente de la República,
Le guardo toda estimación, toda consideración de aquellos años buenísimos, cuando fuimos compañeros de gobierno. Le tengo profundo respeto como presidente de la República. No quisiera que nadie en este país lo irrespetara como presidente, porque me parece que eso denigra la política, le baja el nivel que debe tener la política y hacia lo que queremos hacer en este país. Pero claro, también le competen las claras responsabilidades de marcar el rumbo y el accionar de su gobierno. No, José María, nos queda un minuto nada más y Alex, si se le quieren robar 30 segundos. Sí, 30 segundos, ahora sí. Mire, Alex, esos 30 segundos suyos, que lo sepan los que nos están oyendo. A usted yo me lo he encontrado como 10 veces en la vida, en donde usted me dice, deme 30 segundos, una declaración, y usted saca 4 minutos. Hoy tienen que ser 30 segundos. Ahora sí, 25, porque ya le queda menos. Don José María, cuando usted habla de que necesitamos resetear el computador nacional, cuando uno resetea una computadora, muchas veces se pierde la memoria. ¿Pretende usted que al resetear ese computador nacional, los costarricenses olvidemos, perdonemos lo que ha hecho la política en años atrás? A mí no me ha tocado ni una sola vez en que reseteando el computador se me pierde la memoria. Qué dichoso. Y para eso siempre hay backups y siempre hay maneras de tener la memoria en un disco externo o en la nube. De manera que no estoy hablando, mi querido amigo, de perder la memoria. Yo pienso que tenemos que sentirnos muy orgullosas y orgullosos de lo que en este país hemos hecho. Es un país maravilloso, es un país lindo, goza de gran prestancia en el mundo y tiene mucho porvenir y mucho futuro. Porque somos humanos, también nos hemos equivocado en algunas cosas y eso no es ningún pecado. Corrijamos las cosas que tenemos que corregir y vamos para adelante. ¿Por cuánto tiempo va a estar liderando el Partido Liberación Nacional? Por el tiempo que sea necesario para sacar la tarea de avanzar hacia un nuevo Liberación. José María, discúlpeme, pero esa es una respuesta muy idealista. Ahora sí es la primera vez que se lo digo en todo el programa. En términos más concretos, obviamente, terminará el periodo como presidente del Partido de Liberación, pero usted aspira a mantenerse ahí. No, mire... No se va, como me dijo ahora a mí también. No lo voy a ver. Primero que todo, soy idealista. Y no quiero dejar de ser idealista. No quiero dejar de soñar. No quiero dejar de ilusionarme con las cosas que podemos hacer en este país y que podemos hacer en el partido. Y segundo que todo, soy un hombre acostumbrado a que cuando se me da una responsabilidad, saco esa tarea. Sacaré la tarea de llevar a Liberación Nacional hacia un nuevo Liberación. José María, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, Matices. Gracias, Isel. Gracias, Alex. Gracias a las personas que nos escucharon. Gracias, Isel. Gracias, Alex. Gracias, Randall. Gracias por el cafecito, por el vaso de agua. Muy bonito el programa. Para todos los que nos están preguntando, sí, ya vamos a subir el podcast, no se preocupe, el podcast para que usted lo escuche donde quiera y cuando quiera. Esa es la magia de la radio. Pueden ver la repetición de ese programa a las 8 de la noche en Canal 2 y bueno, los esperamos esta noche a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental y mañana a las 2 de la tarde con Matices, una serie de programas muy interesantes porque el viernes es el Día Mundial de la Radio. Y hablaremos estos 3 días de la importancia de este medio de comunicación en medio de un clima de libertad que lamentablemente muchos colegas en América Latina y en el mundo no tienen para decir las cosas como son. 3:30, feliz tarde.